Pues vamos a hacer una ronda de preguntas e intervenciones. No sé si alguien quiera preguntar. ¿Pregunta o intervención, Betty? Pregunta de intervención. Son comentarios. Bueno, a ver si alguien más habla. Sí, gracias. Licenciadas, muchas gracias por la difusión que nos están dando de todos estos datos, conceptos e ideas. Y felicidades porque pues, lograron condensar mucha información y datos muy específicos. No es pregunta, es nada más saber cuál sería su opinión, si es una pregunta, ¿verdad?, al respecto. A lo mejor he tenido la dicha de estar en un hogar, de criarme en un hogar, informarme en un hogar y trabajar en mi segundo hogar, que es el ININ, en donde no he tenido en lo personal ninguna discriminación por género, y también en mi país y en mi organización sindical. Entonces, y tengo la premisa de que con educación se pueden erradicar muchas conductas, se pueden erradicar muchos problemas. Entonces, yo pienso que la educación es básica y sobre todo en la etapa temprana, en la edad infantil. ¿Por qué? Porque más que considerar que deban de existir números que nos rijan, que nos normen a que un porcentaje de participación, deberíamos de tender hacia fomentar esa participación, que participe el que sea y que los puestos estén ocupados por el mejor, el que tenga la mayor capacidad. Entonces, creo que eso es un tanto, ese porcentaje de participación en el que a veces nos enfocamos, empieza a ser riguroso y nos pierde un poco de la idea de que mejor debemos de fomentar en las niñas que tienen que tener y de exigir las oportunidades igual que cualquier otra persona, o sea, igual que el otro género, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿qué pasa si en un momento dado nos gana la participación y a lo mejor nuestra representación queda en un 80% mujeres? ¿No estaríamos discriminando a los hombres? Ahora, esto mismo se puede interpretar también como algo discriminatorio, que no estén los hombres aquí. ¿Por qué? Pues porque son parte de la sociedad y porque la sociedad las construimos todos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. No nos debe de llegar el conocimiento nada más a un género, sino a todos, porque vivimos en sociedad. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión, si de veras debemos de estar con estos números tan rígidos y en su lugar mejor promover la participación. Y esto también lo veo en este otro sentido. Cuando me tocó analizar un riesgo ocupacional, pues lamentablemente vi que en el sector minero, sobre todo minería a cielo abierto, el 40% de la base trabajadora son niños. Niños hablando en el lenguaje gramatical correcto, ¿no? O sea, niños, conformados por mujeres y por hombres, ¿no? Entonces, eso desalienta mucho como país, porque veo que en las cifras que presentan hablan de desigualdad en salarial, pero a nivel mundial. Creo que en México no existe eso y no sé si en el sector energético, y si lo estoy, corríjame, ¿no? Porque en el sector energético creo que ganamos lo mismo si tenemos el mismo nivel de hombres que mujeres, ¿no? Pero me parece que la parte de atención infantil está muy descuidada, ¿no? Y sí en nuestro sector energético. Es alarmante, 40% de población infantil empleada, lo cual no sé, creo que no es legal. Pero pues me gustaría conocer su opinión al respecto de ambas, ¿no? Y muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Mira, voy a empezar con la parte que decías que tiene que ver con la educación, y sí, efectivamente la educación tiene mucho que ver y es desde casa. No estamos hablando de niveles educativos solamente de manera profesional, sino desde la casa. A veces se inicia precisamente con lo que decía hace un rato, el tema de evitar estos estereotipos de que tú por ser mujer te toca ciertas actividades, tú por ser hombre te toca otro tipo de actividades. Desafortunadamente, y hoy en día,
todavía seguimos reproduciendo ese tipo de estereotipos. Les pongo un ejemplo, hasta cuando va, hoy que se está haciendo tan masivo el tema de los TikToks y que, por ejemplo, anuncian el tema de los baby showers, ¿no? Y en donde, si va a ser niña, todos lo pintan de rosa, si va a ser niño, todos lo pintan de azul. Les pongo simplemente ese ejemplo porque a pesar de que hoy ya estamos hablando de otras generaciones, se sigue reproduciendo hasta el tema de qué color se debe de vestir la niña, de qué color se debe vestir el niño. Tenemos que seguir, y ese es trabajo de todas y de todos, como bien lo dices, no es solamente de las mujeres. Sí es una parte fundamental tiene que ver también con la mujer, sí, porque al final también la mujer es la que muchas veces educa en casa, ¿no? Es decir, tú como educas a los hijos, a las niñas y a los niños, si haces diferencia, muchas pues ya estamos en ese proceso de que no debe de haber esas diferencias, pero otras no. Entonces, ahí es el primer como reto también de cómo se sensibiliza a todo el mundo para evitar que sigamos reproduciendo este tipo de estereotipos. En el tema del porcentaje de ocupación, y esto lo ligo específicamente al tema de las acciones afirmativas, que se han tenido que hacer leyes, que en su momento dejarán seguramente ya de existir, donde ya no tenga que verse a rajatabla de decir que en la ley diga que forzosamente debe de ser ocupado, cuando ya tengamos hayamos disminuido esa diferencia. ¿Por qué hoy lo vemos obligatorio en las leyes? Porque no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Les pongo, a lo mejor ustedes escucharon, por ejemplo, cuando salió este tema de las Juanitas, ¿no? Donde muchos candidatos lo que hicieron fue, como la ley obligaba a que fueran candidatas mujeres, bueno, pues mandaron candidatas mujeres, pero el suplente era hombre. Y entonces, ya que llegaron las mujeres al escaño y que fueron electas, las hacían renunciar y el que subiera era el hombre. Entonces, ¿qué llevó a que esta reforma no solamente se quedara de que tenían que ser el 50% mujeres, sino que sus suplentes también tenían que ser mujeres? Les pongo este ejemplo porque desafortunadamente todavía hoy estamos como en este tema de, yo no digo que todo, y lo digo con mucho respeto aquí también con nuestro secretario general, hay muchos hombres que efectivamente no tienen ningún tema con el tema de si es mujer, es hombre. Lo que tú decías, creo que tiene que llegar el que esté más preparado, pero en este tenor de evitar todavía hoy en día el tema de la discriminación, simplemente por ser mujer, tiene que conllevarlo a acciones afirmativas, porque si no existiera eso en la ley, todavía hoy veríamos más reducido la participación de la mujer en ciertos puestos. Va a llegar un momento efectivamente que ya a lo mejor no vamos a necesitar eso cuando ya lo tengamos todos y todas introyectado de que no importa si eres hombre o eres mujer, es quien llegue a esos espacios, es quien esté mejor preparado. Pero ahorita todavía necesitamos ese empuje en términos de acciones afirmativas establecidas en la ley. Ojalá sea pronto, yo mejor, más que nadie quisiera ya verlo eso traducido en una realidad en donde no tengamos que tener una obligatoriedad en la ley que diga, este espacio a fuerza tiene que ser ocupado. Digo, ahorita por ejemplo lo que comentábamos hace un momento, que yo les decía en términos de los poderes judiciales, en donde ya establece que sea 50-50. Hoy están participando muchas mujeres, ¿no? Y que no necesariamente por ser mujer van a estar ahí. Lógicamente antes de eso debieron de haber demostrado tener los conocimientos, tener la experiencia y la capacidad para estar en esos espacios. ¿Qué es lo que le toca hoy a la ciudadanía? Pues decidir de ese abanico de perfiles, pues quién es quien les convence más. Lo mismo que sucedía ya en su momento con el tema de las elecciones presidenciales, de diputados, de senadores, pero ahora también esto se traduce a los poderes judiciales donde se va a garantizar que el 50%, y miren, les voy a poner un dato muy duro, particularmente en el caso de los poderes judiciales. Casi el 60% del personal en términos generales, tanto de poderes judiciales locales como de poderes judiciales federal, son mujeres. ¿Por qué razón? En ya niveles altos, es decir, de magistraturas y de jueces, no están las mujeres representadas, porque no hay ese acceso, particularmente y disposición de que las mujeres ocupen esos espacios. No porque no haya mujeres, y les apuesto que a lo mejor si algunas de ustedes han tenido la desfortuna, porque casi nadie quisiéramos estar teniendo que dirimir un conflicto en los juzgados, pero a quienes les ha tocado la desfortuna de estar en ese tipo de conflictos,
muchas veces se cruzan. Yo se los pongo, por ejemplo, cuando estuve al frente en la junta local, pues la mayor parte de las secretarias de acuerdos eran mujeres, las auxiliares eran mujeres, con muchísima capacidad, hasta que llegamos nosotros, y miren que yo siempre he sido una impulsora del tema de la actividad de las mujeres en altos puestos, logramos que finalmente el 50% fueran mujeres en las presidencias de las juntas. Antes de eso, y no porque no hubieran mujeres capaces abajo, simplemente no había la disposición de que las mujeres tienen la capacidad también para ocupar esos espacios. Entonces, seguramente el día de mañana, no sé cuánto tiempo tendrá que pasar, un análisis, por ejemplo, lo que decías del tema salarial. En el tema salarial, efectivamente, en el sector público, por eso hablo a lo mejor específicamente del instituto, porque al final depende del gobierno, no hay esas diferencias salariales porque aquí tenemos niveles. En el sector privado sí lo tenemos, todavía tenemos esa diferencia salarial que aunque estén realizando las mismas actividades y tengan las mismas funciones, tenemos esas diferencias salariales. A nivel México tenemos el 20% de diferencia salarial a nivel general, en todo el país, no solamente en el sector energético. Entonces son temas que hoy tenemos todavía que seguir combatiendo. El tema, lo que tú decías, tienes toda la razón, el trabajo infantil está prohibido por la ley, pero seguimos teniendo ese tipo de prácticas, a pesar de que cada vez se han incrementado las sanciones para las empresas. Hoy en el año pasado, si no recuerdan, 2023, perdón, la ley de víctimas y tratas de personas se incrementó, de hecho, las sanciones como delitos específicamente para el tema de contratación de menores en los centros de trabajo, y aún así en el sector agrícola, como tú lo dices, en el sector minero sigue habiendo contratación, sobre todo en todos los estados del norte y en la parte sur y pacífico del país, sigue habiendo contratación. Lógicamente, pues es las acciones y las políticas que sigue habiendo por parte del gobierno para tratar de combatir, incrementando las sanciones, pero aún y con eso, hoy vemos este tipo de conductas que al final son delitos, ¿no? Pero bueno, lógicamente también, pues eso conlleva al tema de denuncia, ¿no? Porque a veces, pues los centros, en este caso, pues los centros agrícolas o los mineros, pues lo que hacen es que ya cuando saben que va a haber alguna inspección, pues ahí cambia todo y no hay niños y no hay, cuando pues al final pues sí se sabe que se sigue dando este tipo de prácticas. Entonces, pues eso sería lo que yo comentaría por mi parte. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, comentas, compañera, que bueno, tú nunca te has sentido acosada, hostigada en tu área laboral. Qué bueno, porque hay muchas personas, muchas compañeras trabajadoras que ni siquiera pueden visibilizar esa parte cuando han sido hostigadas, violentadas laboralmente. De hecho, al interior de nuestra organización hemos implementado el violentómetro laboral que lo emitió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde pues el acoso laboral también puede venir por parte de los mismos compañeros, ¿no? Y son situaciones que se vuelven tan comunes y las vives todos los días que no las identifica uno, ¿no? Entonces, Perdón, que dije discriminada. Que nunca se me ha negado una oportunidad por género. Lo otro es otro tema y no ok. sí. Discriminación hacia los hombres por no estar aquí en el... Sí, bueno, ahí sí, bueno, si se siente... Perdón, amplio. Lo que dije es que el 8 en el cartel omitieron a nuestras compañeras, no las mencionaron, no existieron para la administración, de la misma forma que hoy se nos informó que no había permiso para los hombres. Entonces creo que es una situación que se deriva más que por género, por un hostigamiento, una falta de apoyo a la okay. Sí, pues también el hecho de pues no haberlos invitado igual se puede tomar como parte de violencia laboral, ¿no? Sí, al discriminarlos. Porque, pues como bien comentaba, ¿no? O sea, el trabajo de la perspectiva de género no nada más es de las mujeres. Debemos de trabajar todos en conjunto, o sea, y llevarnos ese aprendizaje a nuestras casas,
porque incluir hijos, padres, abuelos, tíos, porque como la educación se viene desde la casa, o sea, todos los valores, todos los mitos que creamos alrededor de nuestro género, pues se crean desde pequeños, ¿no? Entonces, somos criados como niñas, somos criados como hombres con vestidos de color, ahora sí que los hombres de color azul, las mujeres de color rosa, entonces como que nosotros mismos vamos creando esos estereotipos y pues igual está creando hombres machistas y mujeres machistas porque también existen. Entonces, bueno, igual hice mal mi anotación en tu comentario, pero sí, o sea, es a la par, ¿no? Trabajar a la par, creo que el tema de género nos involucra a todos y a todas, entonces sí es un trabajo no de la noche a la mañana, se necesita demasiado. Yo la verdad entré como casi con muy poco sobre el tema y lo comentabas, las representaciones de toma de decisión donde están compañeras, sí, o sea, hay personas que pues sí tienen el perfil, ¿no? Pero también podemos ayudarlos con capacitación, o sea, también la experiencia es un elemento importante, o sea, y pues siempre estar informados, ¿no? O sea, no es que no seamos capaces, o sea, todos tenemos la capacidad de poder tomar un puesto de decisión, ya sea hombre o mujer, yo creo que ese no sería ningún problema, ¿no? Pues sí, el trabajo infantil sí prohibido, pero lamentablemente existe, igual y lo vemos y nos volteamos. De hecho, de la ciudad donde vengo existe mucho pues es el paso de los migrantes y pues a ojo público desde mi estado pues lo veía y llego aquí a la Ciudad de México y no significa que sea diferente, ¿no? Entonces sí, yo creo que falta incidir en políticas donde realmente se apoye para erradicarla poco a poco. O sea, es un trabajo, creo que como sociedad tenemos mucho que trabajar. La verdad hemos estado muy calmados ante todas las situaciones que se nos han venido desde tiempos atrás, entonces, y no quiere decir que sea un problema de la actualidad, o sea, siempre ha existido, y como cultura, o sea, no nada más en la ciudad, sino también en las poblaciones pequeñas, es donde más se ocupa el trabajo de los niños, ¿no? El niño al campo y la niña a la casa, ¿no? Entonces, yo creo que sí es falta de mucha educación, de mucha cultura y pues esperamos que nuestra presidenta pues sí haga unas muy buenas reformas para erradicar este problema. Tocaste en tu ponencia lo de los salarios mínimos. Aquí tenemos un problema de dualidad, como tú bien lo mencionaste, en el sistema laboral, pues están los patrones, está el sindicato y está la representación del gobierno, pero aquí, pues evidentemente el patrón y el gobierno es el mismo. Entonces, ¿cuál es el sentido tripartita, ¿no? Si no hay solamente dos, los trabajadores y el gobierno. En ese caso, en nuestro caso, como dices, de los tabuladores, ya tenemos del nivel 1 al nivel 25, 15 de nuestros niveles ya están por debajo del salario mínimo. Y entonces lo que nosotros decimos, ¿qué es el salario mínimo? Pues la percepción mínima de una jornada laboral. Y nosotros tenemos algo que le llamamos salario cota diaria, y es la percepción mínima de una jornada de trabajo. Entonces estamos exigiendo que ese salario cota diaria debe de estar a la par del salario mínimo.
y la institución nos dice que no, que ellos toman una diferente base de cotización, que sería el salario cuota diaria, más la antigüedad, más las contribuciones al ISSSTE, y pues esto nos pone por encima del salario mínimo. Y la última pregunta es algo que estamos ahorita exigiendo, que es las vacaciones. Nosotros por contrato tenemos 23 días de vacaciones, con un pago de 120% de salario integral, pero como tú bien sabes, salió una disposición gubernamental en donde aumentan los salarios mínimos por razón de cada 2 a cada quinquenio, y entonces tenemos una diferencia de días excedentes, porque aquí el promedio de antigüedad laboral anda entre los 45, 50 años, y entonces te podrás imaginar el número de días que esta ley nos otorgó, además del contrato colectivo de trabajo. Pues nuestra autoridad lo que dice, solamente nos paga los días que tenemos en contrato, y todos los demás días no los pagó. Entonces vamos a instrumentar una demanda por el pago de ese resto de días que la ley nos otorgó. Entonces, como te podrás dar cuenta, ahí no es ni hombres ni mujeres, sino agarraron parejo. Pero sí me gustaría saber si pudieras darnos una opinión legal. Te digo, vuelvo a reiterarlo, lo que puedas compartir con nosotros. Entonces tenemos a la doctora Regina, por favor. Bueno, yo quisiera solo hacer un comentario. Aparentemente, bueno, las mujeres tenemos una lucha por insertar en las leyes esos cambios que nos lleven a la equidad. Sin embargo, lo que vivimos día a día en el terreno laboral, social y en todos los ámbitos es una lucha constante, porque hay actitudes muy sutiles que subestiman a la mujer, y también habemos mujeres que con nuestra actitud reforzamos esa subestima que nos tienen los hombres. Si bien es cierto que aquí en la representación sindical hay un importante número de compañeras integradas, frecuentemente, y bueno, aquí está el secretario general y a lo mejor me contradice, no está de acuerdo conmigo, pero generalmente se les brindan ciertas secretarías que no tienen mucho peso en la actividad laboral. Por ejemplo, la Secretaría de Educación y Cultura, la Secretaría de Seguridad Social, aparentemente, porque la Seguridad Social sabemos que tiene una importancia enorme en los trabajadores. Entonces, todas esas sutilezas que hay aquí, los investigadores que son responsables del proyecto y que sienten que es su territorio el estar como cabeza de un proyecto, tienen actitudes muy sutiles hacia las mujeres colaboradoras, de decir, ese es tu nivel, mi nivel es este, para que estés acá tienes que ser como yo. Entonces, es una lucha, digamos, de conductas que lleva su tiempo, pero que sí es necesario ir contemplando. Ahorita no las podemos insertar en las leyes todavía, pero sí en políticas públicas que puedan mejorar el ambiente laboral. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Fabiola, por favor. Buenas tardes, muy breve. Al final de cuentas, bueno, me sorprendió el comentario de la compañera de decir de que no había sentido ninguna forma de discriminación o de acoso o algo así. O sea, en mi experiencia y lo que yo he vivido aquí es que es una constante lucha entre una cuestión muy delgada entre la misoginia literal de muchos de los jefes que tenemos y el acoso laboral. O sea, uno ve la actitud que tienen los jefes con nuestros compañeros y la actitud que tienen los jefes con nosotras, aunque tengamos el mismo nivel que los compañeros. Pero es algo tan sutil que es difícil que se pueda catalogar o que se pueda decir algo al respecto.
no hay las mismas oportunidades hombres y mujeres en el instituto. Eso no es cierto, por lo menos en la parte de directrices. La mayor parte de los directores y de la gente que manda son hombres, no son mujeres. Y las pocas mujeres que hay, prácticamente muchas no tienen poder de decisión, real. Entonces, al final eso, o sea, es bueno que empecemos a visibilizar esto, pero incluso nosotros que somos una institución supuestamente académica de un nivel que no es común en otros lugares, tenemos esta situación y que no es fácil luchar contra ella, y que a lo mejor las políticas públicas podrán ayudar en algún momento, pero la situación real ahorita es que es esa. Gracias. Gracias, doctora. Compañera Judith, por favor. Yo le quiero preguntar a la licenciada y a la maestra, mire, yo estoy de acuerdo en que debe de haber unos derechos y unas obligaciones de las mujeres, pero sobre todo viendo las noticias que se publicaron del 8 de marzo de las marchas, tú te das cuenta de que la mujer pelea la no violencia, pero está generando violencia este tipo de marchas. Entonces, mi pregunta es, ustedes, como representantes de la ONT y pues una representante jurídica a nivel nacional, ¿ustedes han pensado en cómo educar a las mujeres de niños para quitar todos los tipos de cómo son mujeres? O sea, yo conozco mucha gente del sur que desafortunadamente están gentes en orfanatos, niños, y les dice la niña, ¿por qué no te acabas el plato? Y la niña dice, no, porque se lo voy a dar a mi hermano, porque mi hermano es hombre y tiene que comer más. Pero yo necesito una campaña donde se diga, esa es la equidad desde niño ahorita que están pequeños, pero sobre todo también decir, la mujer debe de pelear contra la violencia, no generarla, y a nivel gobierno y a nivel sindical, creo que no hay algo que esté enfatizando la necesidad de imponer castigos cuando así se merite. Esa es nomás mi pregunta, si se tiene planeado algo así. Gracias, Judith. Por último, tengo a la compañera Belén. Sí, en cuestión de leyes sobre los derechos de grupos discriminados, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha escrito, hay leyes ya para erradicar todo este tipo de discriminaciones, no solo hacia la mujer, sino hacia todos los grupos vulnerables que hay en el país. Pero desafortunadamente toda esa información se queda en las leyes, en los libros, y hay poca difusión de los derechos que tenemos tanto las mujeres como diferentes grupos sociales. A mí me parece que falta, y lo que se decía aquí, falta mucha educación, y sería conveniente que ustedes que trabajan en esa parte, que se diera más difusión sobre todo esto, ¿no? Porque sí pueden decir, están las comisiones, están aquí los cursos, pero ahí están, y a veces nos enteramos porque a nivel de institución nos dicen, están estos cursos, ¿no? Por ejemplo, erradicar la discriminación, y los tomamos y nos enteramos que hay leyes que vienen desde hace años atrás y no los conocíamos. Entonces, una parte muy importante es difundir todas estas leyes a nivel país, ¿no? Es lo que yo considero. Gracias. Adelante, maestra. Sí, gracias. Ya les iba a decir, toda consulta causa una vez. Es broma. No, bueno, ¿por dónde empiezo? Efectivamente, hoy en día empezamos a encontrar diferencias reales en cuanto a los tabuladores salariales, y no solamente estoy hablando de los organismos descentralizados como puede ser sino también en algunas otras empresas en sus contratos colectivos, porque se están viendo rebasados sobre todo en cuanto al tema del incremento salarial. Estamos hablando que durante
cerca de 7 años, el incremento al salario mínimo ha sido del 120%. Entonces, lógicamente, pues también muchos de los salarios pues ya se ven, o los tabuladores se ven rebasados, sobre todo en los niveles más bajos. ¿Qué puede ser? Digo, y ahorita estoy hablando nada más de voto pronto, porque no conozco específicamente los tabuladores de ustedes, y sobre todo, recordemos que el tema del salario, en el caso del salario mínimo, también se habla del salario integrado. Entonces puede ser, por eso insisto, no lo sé cómo lo están planteando, pero puede ser que a lo mejor, sobre todo en el sector público, tenemos dos diferencias en cuanto al tema del salario. Normalmente está el salario diario, ¿no? A veces se hace una catalogación del salario diario integrado y luego además se habla de una compensación, ¿no? Entonces, para términos, sobre todo en el caso del registro que queda para las cuestiones de pensión, normalmente lo que hace el gobierno es registrar el salario mínimo, por así decirlo, ¿no? Para comentarlo en términos generales. Pero para efectos ya a lo mejor en términos ya litigiosos, la autoridad puede estar diciendo, en este caso me refiero a la autoridad como patrón, puede estar considerándolo como un salario integrado, es decir, no solamente este salario mínimo, sino la compensación. Y entonces a lo mejor en ese sentido es que está alegando la autoridad diciendo, es que yo no te estoy pagando el salario mínimo, yo lo que te estoy pagando está por arriba del salario mínimo comparativamente con lo que se tiene. Por eso, digo, sin conocer, sin saber, tener los datos duros. Puede ser que lo alegue. De todas maneras, pues ustedes tienen la vía legal. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando estuve como directora de TIF, también es un organismo descentralizado, y en ese momento, por ejemplo, solamente la parte de abogados, en la administración anterior a que nosotros ingresáramos, deja de pagarles un porcentaje de la compensación. Y entonces lo que hicieron ellos a través del sindicato fue demandar, que fue de hecho ante la Junta, y obtuvieron una resolución favorable, y a nosotros como autoridad nos obligó a pagar de manera retroactiva esa compensación. Por eso se los digo, ahora sí que legalmente ustedes pueden buscar, sobre todo en estos términos de empatar el tema de los salarios. Nada más lo único que les diría como consejo es: revisen esta parte de cómo están considerando el salario completo, no solamente la parte que aparece como salario, sino la parte de la compensación, porque al final también la autoridad muchas veces utiliza, es decir, el salario es completo y de acuerdo en los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo es el salario integrado, es todas las demás prestaciones que recibe y que forman parte del salario. Ahí para que ustedes tomen en consideración eso. La parte que tiene que ver igual, lo de las vacaciones, pues casi es un hecho que lo ganen, ¿no? Pero lógicamente, puede ser que haya una actitud de disposición por parte de la autoridad, pero recordemos que al final el impacto económico pues tiene que ver con todo el gobierno, ¿no? No es solamente el instituto, sino recuerden que muchos de los puestos tiene un tabulador todo el gobierno federal, ¿no? Y entonces ese tabulador aplica a todas las instituciones. Entonces, si a ustedes les dijeran hoy, por ejemplo, quien se encuentre al frente del instituto como director general, ok, yo te voy a reconocer los días de vacaciones que al final también hoy la Ley Federal de Trabajo establece, pues ese impacto no solamente va a ser para el instituto, sino para todos los demás. Entonces, una autoridad nunca lo va a hacer así. Entonces, es mucho más fácil que ustedes vayan por la vía legal, y una vez que la autoridad, en este caso jurisdiccional, lo ordena, pues entonces ya la autoridad lo que le queda es, me obliga a una autoridad jurisdiccional, entonces tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, no lo va a hacer. Eso sí, casi se los pongo, de mutuo propio no lo va a hacer, porque no solamente el impacto es al interior del instituto, sino por lo que puede representar para todas las demás instituciones. Por eso normalmente, casi siempre esto sí sucede de manera diagonal, porque ustedes se rigen por el apartado A, y en el apartado A la reforma implicó a la Ley Federal del Trabajo, por lo tanto pues es un derecho que ustedes ya tienen, ¿no? Que cuente que lo que estoy diciendo aquí no lo dije nunca, ¿eh? Y el tema, decían... Bueno, estaba ligado igual, bueno, el tema que decían hace rato, efectivamente, al final todos son
son, si bien ustedes o las personas que actualmente forman parte de la comisión sindical y tienen unas licencias específicas, siguen gozando de un salario que les otorga específicamente la autoridad, por lo tanto siguen siendo trabajadores. Entonces, los mismos derechos que tienen todas las personas trabajadoras, las tienen los que integran el sindicato. Entonces, digo, pues ahí al final no pueden estar haciendo esta distinción de que pues ustedes en este momento, como forman parte de la organización sindical, no pueden tener acceso a los derechos que les están dando a la demás base trabajadora. Entonces ahí sí no hay manera de negociar esa parte, pero bueno, igual, lo mismo. Ya, si no se los dan y esto representa un tema económico, pues también la vía legal lo veo muy factible que proceda. En el caso de Regina, la doctora Regina hablaba del tema de estas acciones sutiles que muchas veces las seguimos viendo, y no solamente en los centros de trabajo, en la calle, en cualquier otro espacio. Tiene que ver, digo, si bien hoy la autoridad ha hecho un esfuerzo, sobre todo en términos de las políticas públicas, también tiene que ver con un tema de capacitación y sensibilización. Sí tiene que seguirse reforzando en todos los centros de trabajo todo este tema de capacitación y sensibilización, porque entre mayor información tengamos acceso todas y todos, vamos a seguir de dejar reproduciendo este tema de estereotipos. Y esto está estrictamente también ligado con lo que comentaba tanto Judith como el caso de Belén, porque al final tiene que ver con cómo cambiamos este chip. Venimos con un chip ya integrado y que nos dice así deben de ser las cosas y así debemos de actuar las mujeres y así deben de actuar los hombres. Mientras no hagamos ese cambio de chip, y que tiene que ver, por eso insisto, con cursos de capacitación y sensibilización de por qué debemos de cambiar nuestro actuar, por qué no tenemos que seguir reproduciendo este tipo de estereotipos, en ese momento vamos a tener realmente un cambio generalizado. Mientras no, lo que decía hace rato, pues sí, ya tenemos muchas acciones afirmativas que están hoy en las leyes, tenemos la ley a una vida libre de violencia para las mujeres y niñas, tenemos la ley que evita temas de discriminación, hoy tenemos reformas constitucionales donde se garantiza específicamente eso, pero lo que en la conducta real de las personas seguimos reproduciendo este tipo de discriminaciones. Por lo tanto, también se tiene que reforzar desde los propios centros de trabajo este tema de capacitación. Hoy tenemos, por ejemplo, los institutos de las mujeres, tanto locales como federales, los organismos también para evitar y prevenir temas de discriminación, donde ellos tienen y ofrecen muchos cursos. A veces lo que hace falta también este tema que comentaba de difusión, ¿no? Que a veces ni siquiera saben, ¿no? Puede ser que a través de las organizaciones sindicales o de las propias autoridades de los centros de trabajo se busque la colaboración con estos centros y puedan traer personas que además llevan años dando este tipo de cursos de capacitación, que a veces hasta están esperando quién les abra la puerta. Y eso se los digo porque también, como nosotros luego trabajamos con estas organizaciones, están esperando quién les abre la puerta para llevar a cabo este tipo de cursos de capacitación. Entonces, los hay, sí, a veces falta, como bien se dijo aquí, el tema de la difusión, ¿no? Que esos esfuerzos no se queden acotados a que a veces solamente se enteran ciertos sectores, sino que se sigan reproduciendo este tipo de cursos en todos, y entre más se den, pues lógicamente este cambio de conductas pues, las tendremos mucho más efectivas y evitar precisamente temas particularmente de discriminación. Y pues eso también está ligado específicamente con el tema del que comentaba la doctora Judith, ¿no? En términos de realizar políticas públicas de sensibilización, las hay, ¿no? Hay institutos específicamente que trabajan con estos temas. El tema es socializarlos para que pues al final lleguen y permeen con todas las personas y que pues el día de mañana tengamos, por lo menos yo así lo deseo y lo quiero, yo tengo una hija, en donde pues este tipo de conductas ya no se vean reproducidas. Y como hoy yo lo veo, hace rato decían, ¿por qué salen las mujeres y violentan, ¿no? Se los comento solo como anécdota. Le levanta la voz a la maestra por una condición que ella consideraba que era injusta, ¿no? Entonces, al momento de llamarle la atención, empieza un poco el tema de, mamá, ¿tú por qué crees que las mujeres salen a las calles y se manifiestan? ¿Por qué no las escuchan? Y es cierto. O sea, ahí me revolvió todo el tema, es por una injusticia que ella vio que se cometió en el grupo, levantó la voz a la maestra, y cuando yo le llamé la atención de por qué había hecho eso con la maestra, me dice, ¿tú por qué crees que salen, sin que yo le hubiera dicho nada, ¿por qué crees que salen las mujeres a la calle y levantan la voz? Yo no justifico el tema de la violencia de muchas mujeres, sobre todo, que a veces en este tema de exigir
cumplimiento de los derechos que hoy tenemos consagradas se sigan haciendo, pero a veces, si se callan y si no se dice nada, no se hace visible, en este caso, la violación que sigue existiendo hoy actualmente. Vemos muchas mujeres que siguen siendo desaparecidas, que siguen siendo violadas, que las matan, ¿no? Entonces, no se justifica, creo que al final, pero a veces también, si no se grita, si no se exige, no lo escuchan del otro lado. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, rápido. Bueno, se subestima a la mujer, ¿no? En los puestos de representación principales, o sea, tomas de decisión. Sí y no. Bueno, depende también. Es mucho trabajo, la verdad. Es un tema, pues, yo no quiero ser presuntuosa, pero al interior de la organización del sindicato, o sea, tuvimos a bien que el compañero Francisco pues, nos diera a las mujeres las representaciones de cargos principales y toma de decisión. Les comentaba la Secretaría del Trabajo, pero también tenemos Honor y Justicia, que es representada por una mujer. La Secretaría del Interior igual es representada por una mujer. Tenemos 7 carteras principales que las representan una mujer. Entonces yo creo que sí hay un poco de trabajo al interior de la organización para que pues puedan ustedes tomar estos lugares. Y como bien dicen, ¿no? Pues la capacitación es muy importante, y la sensibilizar también a los compañeros que todos tenemos ese beneficio, esa facultad de superarnos y de capacitarnos, ¿no? Nada más es de una sola persona, ¿no? De un solo género. Entonces sí, es mucho trabajo, por todos lados es muchísimo trabajo. Sí, la verdad, anoté sus comentarios, sus preguntas. Por ejemplo, las políticas públicas, existen las políticas públicas. Por ejemplo, existe la ley de acceso a una vida sin violencia, que pues ya está implementada desde el 2013, 2012. Entonces, también es función de nosotros y es obligación de tener conocimiento de que existen estas herramientas por parte del gobierno, y pues también las leyes son muy bonitas escritas, pero también falta que el gobierno las aplique, porque sí, o sea, hay un tema como de organizacional, o sea, que en algunos estados sí se aplica y en algunos estados no la aplican. Entonces sí necesitamos justo que se incida en esa parte, que sea una estructura que se aplique en todas las instancias, en lo federal, en lo estatal y en lo municipal, ¿no? Entonces, ahí sí es mucho, insisto, es trabajar y visibilizar ese tipo de problemáticas que existen en todos lados, ¿no? La misoginia de los jefes, claro, y como se los comentaba hace un momento, nosotros implementamos el violentómetro laboral que lo emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la jefa de gobierno, y lo tenemos implementado al interior de la organización. Y como les comentaba hace rato, son pequeñas situaciones y pequeñas, como ustedes dicen, son muy tibias, no imperceptibles, pero existen, y estamos tan acostumbradas a esas situaciones que se vuelven cotidianas y el día a día, ¿no? Ya sea por parte de la administración o por parte de los mismos compañeros, pero también es trabajo de nosotros tener acceso a esa información, y si existen ya varios métodos, o sea, también no lejos de la capacitación o de los talleres, pues las redes sociales ya están abiertas y hay muchísima información en Google, en todas las plataformas donde pues se puede checar esta información, ¿no? Existe la página de la Secretaría de Gobernación, que es una página que es oficial y no nos va a dar una información errónea, ¿no? Derechos y obligaciones de las mujeres.
pues sí, todos tenemos derechos y estamos obligados a precisamente a conocer esas herramientas, ¿no? Sobre nuestros derechos, pues ha sido una lucha constante a través de la historia y más que nada las mujeres que hemos sido invisibilizadas en todos los sentidos y no nada más, por ejemplo, cuando se buscó el derecho a la educación o el derecho al voto, o sea, hemos ido constantemente luchando por esos derechos y pues considero que ahorita es una parte que seguimos construyendo. El feminismo es una parte que vamos sobre el camino en construcción, entonces falta muchísimo trabajo y sí es trabajo de todas y de todos, no nada más de un solo género. Las campañas de sensibilización sí urgen. Yo les voy a hacer un comentario. Nosotros tuvimos un taller al interior de la organización, un taller de masculinidades donde se le dio a los hombres y se sintieron atacados. La verdad, hubo muy malos comentarios. Esa parte de también sensibilizar a los hombres y pues sí, urgen campañas de sensibilización, más que nada en los medios públicos, en la TV, en el internet. O sea, sí es demasiado trabajo y la verdad yo me uno mucho a sus comentarios porque no nada más en su organización o personalmente las han sufrido, sino que hay muchas mujeres que la han vivido y que la seguiremos viviendo si no levantamos la voz, porque la cultura de la denuncia no la tenemos también. O sea, estamos conscientes de que nos violentan y pues por miedo no denunciamos, ¿no? Y justo, o sea, es mucho trabajo personal y pues en nuestro entorno, ¿no? Bien dicen que para generar un cambio, pues siempre el cambio es primero nosotros y para cambiar nuestro entorno. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Gracias, licenciada. A continuación va a ser una breve intervención. El licenciado Ángel Paso Romero nos visita de la Fundación Friedrich Ebert. Y bueno, este es un organismo muy cercano al sindicalismo mexicano y pues le pediríamos participar. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya estamos cansadas porque en su mayoría son mujeres, ya nos queremos ir, pero voy a hacer un breve recuento, intentaré ser lo más sistemático, lo más organizado para no ser repetitivo, pero antes de eso quisiera en primer lugar agradecer al secretario general, a Ricardo Flores Bello, por abrirnos las puertas del SUTIN para que hoy estemos aquí en este sindicato, y del equipo del sindicato, particularmente a Carlos Guillén, que fue quien nos contactó, quien nos pidió que pudiéramos realizar esta actividad, y a Pablo Rosales, que yo creo que fue quien nos sugirió que desde la FES pudiéramos empujar esta actividad. Y lo digo porque Pablo, creo que por acá anda, hace ratito lo había visto, no sé si vino o no vino. Está en un acto de la CENTE. Está en un acto de la CENTE. Bueno, él sabe que en la Fundación Ebert realizamos este tipo de actividades, pero que además no lo hacemos simplemente por el hecho de hacer actividades, que siempre lo buscamos que sea en el marco de algo mucho más grande que abone a la transformación sindical que necesita nuestro país. Y en este sentido yo voy a aprovechar el espacio, más que para hablar del 8 de marzo, porque quién soy yo para hablar sobre las mujeres trabajadoras, para sí hablar sobre algo mucho más de fondo en el marco del 8 de marzo, yo diría el elefante en la sala. Necesitamos pensar que esta oportunidad que hoy tenemos, a mí me encanta ver cómo pueden ustedes debatir con el secretario general, manifestarle lo que ustedes piensan. Y yo creo que en este sentido vale mucho la pena hablar de cuál es ese elefante en la sala. Para mí es bien básico. Tenemos hoy un sindicato con más de 400 personas afiliadas en un auditorio con una capacidad para más de 150 personas y tenemos menos de 40 compañeras participando. Y yo creo que eso es lo importante de rememorar en el 8 de marzo. Y en este sentido, quisiera decir que la directiva del sindicato ya está dando el primer paso.
¿Cuál es ese primer paso? Pues abrir este tipo de actividades para que las compañeras, en este caso sí, las compañeras participen. Yo en eso sí soy bastante radical, creo que la convocatoria es para compañeras porque es en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en este caso. Y lo digo de esta manera porque luego habrá otros eventos en los que invitemos a compañeros también. Y luego habrá eventos donde sean, donde hablemos de nuevas masculinidades, donde discutamos todos estos temas que sexualmente, en el tema de género, nos dividen. Pero quiero que seamos muy claros, muy claras en algo. Las mujeres no dividen al sindicato, las mujeres fortalecen al sindicato. Y yo creo que esa es la segunda gran área de oportunidad que tenemos hoy en este sentido, porque si hoy somos un sindicato de 400 personas trabajadoras y hablaron del 44% de mujeres, yo creo que las mujeres que fortalecen el sindicato tienen que ir a que ese 44% participe en este tipo de actividades. Y que digamos lo que no nos gusta, por supuesto hay que reconocer la larga trayectoria del sindicato, lo generoso que puede ser nuestro contrato colectivo de trabajo, pero lo más importante es qué es lo que no nos gusta para que entre todas y todos podamos cambiarlo. Y en este sentido, la negociación colectiva es la mejor oportunidad para que el sindicato pueda hacer todos esos cambios que no nos gustan. En contratos colectivos tan robustos como el nuestro, como el del SUTIN, pues además de que la negociación colectiva representa una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras que se amparan de ese contrato colectivo, pues también representa una oportunidad para revitalizar el sindicato. Y hay que decirlo con todas sus letras, revitalizar el sindicato es mantenerlo en movimiento, que más personas participen, que los jóvenes que recientemente ingresaron aquí al sindicato, se involucren. ¿Qué va a pasar? Y esto lo digo porque estamos pasando por una situación muy similar, la socialdemocracia en Alemania. No sé si lo leyeron en la prensa, pero el gobierno se deshizo y allá la ley marca que cuando el gobierno se deshace hay que volver a hacer elecciones. Pues ¿qué sucedió? Que el Partido Socialdemócrata Alemán, de donde vienen los fondos con los que hacemos estas actividades, obtuvo menos del 20% de los votos. Y lo más trágico, y lo digo de manera autorreflexiva, a mí no me toca hacer campaña por el SPD, que lo hagan los que viven en Alemania y están afiliados a ese partido, pero lo más trágico es que la gente que hoy votó por el SPD, toco madera, no va a vivir muchos años, porque fueron los adultos mayores. El SPD tiene que hacer un arduo trabajo para convencer a las nuevas generaciones de que la socialdemocracia es la opción. Y lo mismo pasa con el SUTIN. Tiene que hacer un largo trabajo con las jóvenes, los jóvenes, para demostrar que el sindicato es el único instrumento para mejorar las condiciones de trabajo de las personas que hoy están aquí reunidas. Por eso creo que dieron el primer paso. Y por último, sin el afán de polemizar, yo simpatizo mucho con lo que hace este gobierno, pero la patronal siempre va a ser la patronal, sea del partido que sea. Eso no hay que negarlo, no hay que cerrarnos los ojos. Si tenemos al mejor presidente, lo tuvimos, si tenemos a la mejor presidenta y los harán, eso es incuestionable. Pero la patronal es la patronal aquí y en China. Y en China es más trágica todavía, entonces no hay que compararlo de esa manera. Y entonces yo sí les diría, les había llamado que Darlene tiene que ser muy cuidadosa en términos del ejercicio de su carrera profesional. Usen al sindicato, utilicen el instrumento sindical para demandar, para denunciar lo que por derecho les corresponde. No me importa si aquí hay militantes de Morena, si hay militantes del PT, del Partido Verde, de la 4T, eso es lo de menos. Aquí hay compañeras afiliadas a un sindicato histórico que está defendiendo sus derechos. Y si eso pasa por denunciar que no les pagan las vacaciones, que no tienen el salario integral como debería ser, hay que hacerlo. Y si no lo quieren hacer, entonces hay que pensar en un colectivo cuál es la vigencia de nuestra organización sindical, porque el gobierno nos dio un nuevo instrumento jurídico que es la reforma laboral y en ese marco tenemos, yo creo que aprovecharlo. Espero, secretario, compañeras, que esta sea la primera de muchas veces que nos inviten y que cada vez que nos inviten seamos más quienes participemos en estas conversaciones para que quienes vengan estén contentos de venir hasta acá a la Jusco
y después de estar aquí con ustedes pasarnos a la Marquesa con unas quesadillas, que eso también valdría la pena. Hoy no podemos hacerlo porque andamos corriendo, pero muchísimas gracias por la invitación y cuenten por supuesto con nosotros, con nosotras desde la Fundación Friedrich Ebert en lo que podamos siempre acompañarles. Muchísimas gracias. Le pediría a la compañera Elena López Alba, adjunta del presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización, para que dirija unas palabras. Compañeras y compañeros, hemos compartido este espacio de reflexión para bien y para mal. Hemos alcanzado un grado de compromiso con este Día Internacional de la Mujer. Como ya lo dijeron nuestros exponentes, creo que estamos dando un paso para que esto, lejos de causarnos las tristezas que en este momento nos causen más alegrías. El Día Internacional de la Mujer, a partir de ahora, va a ser no solo una fecha en el calendario, sino una concientización de nuestra lucha diaria en nuestras áreas de trabajo, en nuestro hogar, en toda nuestra vida. Quiero agradecer a nuestros exponentes por dar este campo que la mayoría de nosotros no teníamos. Quiero agradecer también al Comité Ejecutivo Nacional porque facilitó que tuviéramos esta catarsis. Estoy muy complacida por todo lo que hemos podido dialogar en este momento y he aprendido y compartido con ustedes este momento que quiero que quede asentado como el inicio hacia el cambio de todos los compañeros del SUTIN y los colegas de otros sindicatos. Muchas gracias por su presentación en la conferencia magistral Las mujeres trabajadoras y la negociación colectiva con perspectiva de género. Acto realizado el 13 de marzo de 2025 en el Centro Nuclear de México, Dr. Nabor Carrillo Flores, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se otorga el presente reconocimiento a Margarita Zúñiga Moreno por su participación como comentarista de la conferencia magistral Las mujeres trabajadoras y la negociación colectiva con perspectiva de género. Acto realizado el 13 de marzo de 2025 en el Centro Nuclear de México, Dr. Nabor Carrillo Flores, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. También para la compañera Norma Valdés Moreno por su apoyo en la coordinación